todas y a todos, perdón por el pequeño tiempo ahora de 15 minutitos. José Ortega y Gasset, que sé que no es de la tradición de Carlos Taibo, decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Bueno, hoy tenemos un tema muy complejo por tratar, que es el TTIP, y tenemos a una de las personas que más claro habla en España y que más claro escribe en España. El ámbito de la educación del TTIP, la formación del TTIP, es fundamental en un momento en el cual únicamente el 30% de la población española dice conocer algo, y le suena algo, el TTIP. Señalaba Carlos Taibo en el libro, dice, bueno, pero esto no es fundamental, esto no es suficiente para tener un debate serio, un debate amplio sobre qué es el TTIP. Bueno, hoy, gracias a las compañeras y compañeros de ECO y por nuestra parte también de Ecopolítica, queremos un poco empezar a paliar también este desconocimiento, y aunque es verdad que muchas de las personas que estáis aquí ya habéis entrado seguramente en el TTIP, bueno, pues profundizar en algunos temas, y las personas que todavía no hayan entrado, que sea esto una primera oportunidad para ello. Presentar a Carlos Taibo, todos los que estáis aquí lo conocéis, pero bueno, yo también quiero ya reconocerle en la tradición de Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, Agustín García Calvo, que mi tío hizo la tesis con él sobre democracia. En el siglo XXI actualmente Carlos Taibo es el principal teórico anarquista en España. Es de ponerlo de relevancia y de la importancia y el agradecimiento de que hoy esté aquí con nosotros. Sin más, os voy a comentar, antes de darle paso, cómo va a ser un poco esta tarde. La idea no sería hacer una charla al uso de 1 hora y luego preguntas cortas, sino Carlos va a hacer una intervención de 20-25 minutos y que luego todos, además de hacer preguntas cortas, sin pasarse, pueda hacer también una pequeña reflexión, el que lo desee, sobre el TTIP. ¿De acuerdo? O sea, hacer más una especie de conversación después de la introducción inicial entre todos aquí para que haya un poco de conocimiento colectivo. Y por último, porque para que no lo diga Carlos y tal, ya lo digo yo, al acabar tenéis arriba el libro del TTIP, que en 90 páginas os explica claro y conciso todos los entresijos. Está ya por la 3ª edición, en enero sacó la primera y ya está en mayo la 3ª edición, así que ha tenido buen recibimiento y os animo a que lo acojáis y lo reflexionéis. Sin más, Carlos, muchas gracias. Él no va a tener micro, que tal, está aquí el micro, ¿vale? Para que no penséis tal. Este micro luego se va a ser pasado, así que muchas gracias. Pues gracias a ti, Luis, y buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que eso de las 3 ediciones es un poco trampa, ¿eh? Debo confesar que la 2ª edición surgió de un error del editor, que pensó que había tirado 1500 ejemplares, pero había sacado 1000, con lo cual se vio en obligación de hacer rápidamente otros 500, de tal manera que es una falsa 2ª edición. Y en lo que respecta a la 3ª, nadie sabe si se ha vendido un solo ejemplar, con lo cual relacionamos un poco los humos, ¿no? Tiene algo que ver con ese porcentaje del 30% de ciudadanos españoles que, según un estudio, tendrían algún conocimiento sobre el TTIP. Yo me quedo perplejo al escuchar la cifra, me parece que es visiblemente desmesurada. Creo que absolutamente nadie sabe nada sobre este acuerdo. Si me dicen que es el 2%, me lo puedo creer, tanto más cuanto que eso de tener algún conocimiento deja un amplio margen de maniobra para evaluar lo que ocurre. Bueno, yo entiendo que la tarea que me ha asignado Luis consiste en intentar explicar pedagógicamente en 20-25 minutos qué es el TTIP, para que después rescatéis los debates que estiméis convenientes. Primera cuestión. Si tengo que resumir de manera rápida qué es el TTIP, acometeré una definición en 3 escalones. Diré, en primer lugar, que es un acuerdo de libre comercio, que como tal aspira a permitir la desaparición de los aranceles que gravan los productos de la Unión Europea cuando penetran en Estados Unidos y los productos norteamericanos cuando hacen lo propio en la Unión Europea. Esta primera dimensión tiene un relieve limitado. ¿Por qué? Porque los aranceles hoy existentes son muy bajos. Están en la horquilla del 2 al 5%, de tal suerte que sobre la base de esto difícilmente se justificaría toda la parafernalia que rodea el TTIP. Subamos un segundo escalón. Es un acuerdo que obedece al objetivo de permitir la desaparición de las duplicaciones y de las burocracias que marcan muchas relaciones comerciales en el planeta contemporáneo. Bien sabéis que es muy común que un bien sea diseñado en un país, fabricado en un segundo, comercializado en un tercero y vendido en un cuarto.
y que en el transcurso de todo este proceso se hagan valer en efecto burocracias y duplicaciones. Tengo que decir lo mismo que acabo de señalar en relación con los aranceles. Las burocracias y las duplicaciones han ido menguando al calor de las prácticas neoliberales en el transcurso de las 3 últimas décadas, de manera que de nuevo me parece que esto a duras penas justificaría el TTIP. Tengo que asumir un tercer y último escalón. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, desde mi punto de vista, es un proyecto encaminado a homologar a la baja las legislaciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea, de tal manera que aquella de ellas dos que sea más ventajosa para los intereses de las grandes transnacionales sea la que se imponga. No olvidéis que de entrar en vigor este acuerdo afectará directamente a 820 millones de personas que son responsables de la generación de más de la mitad de la riqueza planetaria, de los principales flujos de inversión, de fusión de empresas y de investigación y desarrollo. Segunda observación que quiero haceros. Como por lo demás parece inevitable, el TTIP se ve acompañado del preceptivo ejercicio de propaganda. ¿Qué es lo que dice ese ejercicio? Nos dice: gracias al TTIP vamos a ganar en crecimiento económico, en generación de puestos de trabajo, en abaratamiento de los precios de muchos productos. En el caso preciso de la Unión Europea se suele agregar que esta última, gracias de nuevo al TTIP, va a abandonar la senda de la crisis en la que mal que bien está inserta desde el año 2007. Me parece que no hay ningún dato que avale este ejercicio de propaganda. En su momento se dijo, por ejemplo, que el TTIP iba a permitir que la renta per cápita media en la Unión Europea se incrementase en 545 euros anuales. Estudios recientes rebajan esa cifra a 14 euros anuales o anuncian incluso eventuales retrocesos en la renta per cápita. Tampoco es más halagüeño el panorama en materia de generación de puestos de trabajo. Se dijo en su momento que se iban a crear 2 millones de empleos, pero un estudio reciente de la Comisión Europea anuncia pérdidas de puestos de trabajo en maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, madera y papel, comunicación y servicios, agricultura, fertilizantes y agrocombustibles. Me parece que no queda fuera ningún sector económico. En lo que respecta a eventuales rebajas en los precios de los bienes, creo que la principal pregunta que tenemos que hacernos es ¿a costa de qué? No vaya a ser que gastemos menos en un supermercado a costa de perder dramáticamente derechos, que es lo que me temo que va a ocurrir en los centros de trabajo, quienes dispongamos de un puesto de trabajo. En este orden de cosas, una pregunta decisiva que hay que hacerse es la relativa a quién está llamado a ganar al amparo del TTIP y quién a perder. Creo que la respuesta es sencilla. Los ganadores serán las grandes empresas y los perdedores todos los demás. Las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, las mujeres, las economías menos competitivas y también, y volveré sobre esto, los países más pobres. Susan George, creo yo que con buen criterio, afirmó en su momento que, hablando en propiedad, el TTIP no es un acuerdo de libre comercio, que es una carta de libertades en provecho de las transnacionales. Permitidme que intente apuntalar este argumento de la mano de un dato que a mí me parece muy esclarecedor. Un estudio realizado sobre las reuniones organizadas por la Comisión Europea para discutir unas u otras dimensiones del TTIP con diferentes agentes concluyó que en el 93% de los casos los convocados eran representantes de las grandes empresas. Me parece que este dato por sí solo lo dice todo en lo que respecta a la trastienda del acuerdo. Tercera observación que quiero haceros. Si tuviese más tiempo, intentaría explicar cuáles son algunas de las consecuencias principales del TTIP en varios ámbitos precisos. Me referiría, por ejemplo, a cómo la agricultura de proximidad se va a topar con grandes problemas, cómo el llamado principio de precaución que opera en la Unión Europea a la hora de comercializar productos presumiblemente va a quebrar,
cómo la dependencia de esta última con respecto a los combustibles fósiles se va a acrecentar, cómo la cacareada lucha de la Unión Europea contra el cambio climático va a toparse con obstáculos muy firmes, cómo vamos a asistir a una dinámica de privatizaciones adicional a la que ya conocemos y más aún al establecimiento de obstáculos sin cuento ante eventuales políticas de renacionalización, cómo debemos prepararnos para una nueva reforma laboral aún más dura que la experimentada en los últimos años, o cómo en singular las mujeres van a padecer en su carne los efectos singulares de la reducción de las ya magras ayudas de las instituciones públicas. Pero siendo importante todo lo anterior, me interesa concentrar un momento la atención en una de las dimensiones más conflictivas del TTIP. Me refiero a la aparición de tribunales de arbitraje privado que deben examinar eventuales demandas que las empresas presentan delante de los Estados. Estos tribunales, hablando en propiedad, no son nuevos. Existen ya al calor de los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos ha firmado con un puñado de países de América Latina y se asientan en la idea primigenia de que los sistemas legales de esos países no son fiables, con lo cual hay que otorgar garantías a los inversores. En el caso del TTIP, al parecer se discute, es una de las fuentes principales de controversia, quiénes deben integrar esos tribunales. Pero parece claro que estos últimos se reunirán a puerta cerrada, no tendrán la obligación de dar cuenta de sus decisiones, no existirá la posibilidad de recurso y actuarán, claro es, bajo presiones evidentes de las grandes empresas. Permitidme que formule al respecto una pregunta que a mi entender es central. Si a uno y otro lado del Atlántico nuestros gobernantes presumen de que vivimos en estados de derecho, ¿a qué viene crear tribunales de arbitraje privado? Creo que esto refleja una dimensión subterránea del TTIP que me interesa subrayar. Cuando me puse a trabajar sobre el acuerdo, llegué a la conclusión de que lo que había por detrás era una osadía extrema de las grandes empresas transnacionales, que no están satisfechas con un orden legal que es claramente beneficioso para sus intereses, que quieren aún más garantías para ratificar su condición de privilegio. No olvidéis que solo las empresas podrán presentar demandas ante los Estados y no al revés, que las demandas tendrán que ceñirse al terreno comercial y no podrán alcanzar, por ejemplo, a los de los derechos humanos y el medio ambiente, y que lo que se prepara, interpreto yo, es un proceso masivo de transferencia de recursos públicos vía indemnizaciones en provecho de las empresas privadas. Ojo con lo que digo ahora. Un ayuntamiento entre nosotros decide remunicipalizar un servicio de aguas, en términos estrictos el TTIP no lo va a prohibir. Lo que va a establecer es un mecanismo de garantías en virtud del cual el ayuntamiento en cuestión va a tener que pagar una indemnización muy gravosa a la empresa privada afectada, que sospecho que es un mecanismo mucho más eficiente en lo que respecta a la disuasión con respecto a eventuales tendencias de renacionalización de servicios. Cuarta observación que quiero haceros. Tengo que prestar atención también a tres dimensiones importantes que rodean al TTIP. Me refiero a la opacidad en las negociaciones, al presumible proceso de ratificación y a la condición de acuerdo abierto. Inmediatamente intentaré explicar qué significa esto que acompaña al TTIP. Empiezo por lo de la opacidad. Últimamente me da por decir que las negociaciones relativas al acuerdo son semiclandestinas. No sé por qué pongo por delante lo del semi, son literalmente clandestinas. Y desmienten la aseveración de un alto funcionario de la Comisión Europea que no hace mucho tiempo anunció que las negociaciones relativas al TTIP iban a ser las más transparentes nunca conocidas en el caso de un acuerdo comercial. Probablemente sabéis que son muy pocas las personas que han tenido acceso a los documentos. No pueden copiarlos ni difundirlos. Reciben siempre información fragmentaria.
En el caso de los Estados Unidos, hay quien anuncia, no ha podido demostrarse, que los documentos de negociación serán secretos hasta 5 años después de una eventual entrada en vigor del acuerdo. De nuevo, creo que estoy en la obligación de formular una pregunta central. Si el TTIP es ese dechado de perfecciones que anuncia la propaganda oficial, ¿a qué viene esta clandestinidad extrema que rodea a las negociaciones? Creo que con toda evidencia la opacidad es buscada. Atiende a un propósito fundamental vinculado con algo que dijiste al principio, Luis: evitar un debate público que alcance a las mayorías y que obligue a interesarse por una materia ciertamente tan abstrusa como esta. También tiene su interés lo del procedimiento de ratificación. Lo que preparan es un procedimiento que deja toda la cuestión en manos de las instancias directoras de la Unión Europea. En el Consejo Europeo deberá hacerse valer una mayoría del 55% de los Estados y del 65% de la población. A continuación, el acuerdo quedará en manos del Parlamento de la Unión, en el buen entendido de que hay quien sugiere que en la eventualidad de que este último decidiese rechazarlo, el Consejo podría reservarse un derecho de veto sobre esa decisión. Lo digo de otra manera. En este caso, no debemos prepararnos para un horizonte en virtud del cual los parlamentos de los 28 Estados miembros tengan algo que decir. Menos aún debemos tener en la cabeza la perspectiva de que sea la población, a través de referendos, la que se pronuncie. Tampoco se va a aplicar en este caso el criterio de unanimidad que probablemente recordaréis marcó el derrotero del Tratado Constitucional de la Unión Europea hace 10 años y que se saldó, también lo recordaréis, en la celebración de referendos en países significados como Francia, Holanda, más adelante Irlanda, de tal suerte que el tratado como tal no salió adelante. Pareciera como si las instancias directoras de la Unión Europea hubiesen aprendido la lección. Y en este caso, en realidad, la lección es profunda. El Tratado Constitucional de hace 10 años, bien lo recordaréis, al final nos lo endosaron en la forma del llamado Tratado de Lisboa, después de cambios meramente cosméticos. He hablado, en fin, del TTIP como un acuerdo vivo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que entre en vigor, cualquier norma legal aprobada por cualquier cuerpo legislativo tendrá que ser supervisada para valorar si contradice o no lo que estipula el TTIP. En el marco de esta condición de acuerdo vivo, se crea un Consejo para la Cooperación Regulatoria que cabe suponer va a tener como función principal hacer frente a eventuales problemas en el proceso de ratificación. ¿De qué manera? Por ejemplo, retirando del TTIP materias singularmente conflictivas como las relativas al fracking o a los transgénicos, para después recuperarlas en la forma de leyes ad hoc que permitan sortear un eventual procedimiento de ratificación por órganos ajenos. Quinta y penúltima observación que quiero haceros. Me interesa prestar alguna atención a lo que voy a llamar la dimensión geopolítica del TTIP. ¿Cuál es el primer dato que quiero manejar? Los Estados Unidos no solo están inmersos en la negociación del TTIP, trabajan también en la negociación de lo que se llama el TPP, el Acuerdo Transpacífico, en el que se dan cita, junto con los Estados Unidos, 11 países de la cuenca del Pacífico, asiáticos o americanos. Pareciera como si Washington se considerase el centro del mundo y negociase hacia Occidente con la Unión Europea y hacia Oriente con los países de la cuenca del Pacífico. Llamativamente, en la negociación del TPP no está presente China, que es la principal potencia comercial de esa región del planeta. Hay quien ha sugerido que el TPP es un acuerdo muy desequilibrado. ¿En qué sentido se utiliza este argumento? Mientras el TTIP lo negociarían dos partes, los Estados Unidos y la Unión Europea, con capacidades más o menos similares, la una y la otra, en cambio, en el caso del TPP, hay una disparidad abismal entre las atribuciones de los Estados Unidos y las de cualquiera otro de esos 11 estados que participan del acuerdo.
Acabo de mencionar el nombre de China. Creo que en la trastienda del TTIP y del TPP hay un esfuerzo encaminado a recuperar protagonismo comercial en provecho de las potencias occidentales. Un protagonismo que debe traducirse en dificultades crecientes para que los productos y las empresas chinas penetren en las economías de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Hay quien ha hablado al respecto de una activa securitización de las políticas comerciales. Lo digo de otra manera. Si los Estados Unidos, desde hace un tiempo, están inmersos en una operación subterránea de cerco sobre China, que tiene algunos de sus hitos iniciales en la dimensión subterránea de las intervenciones militares en Afganistán primero y en Irak después, nos encontraríamos ante un proceso paralelo en el terreno comercial. Un proceso paralelo muy delicado en la medida en que, en buena ley, debe provocar respuestas del lado de los afectados. Respuestas cuyo contenido no podemos conocer, pero que no dibujan un panorama particularmente plácido. Tampoco Rusia sale bien parada al calor del TTIP, en el sentido de que este último dificulta cualquier tipo de aproximación equilibrada entre la Unión Europea y Moscú. No solo eso, no me he referido a esto hasta ahora. Una de las consecuencias previsibles del TTIP en el corto plazo es un incremento sustancial de las exportaciones de materias primas energéticas norteamericanas camino de la Unión Europea, que en buena lógica reduciría la dependencia de esta última con respecto al gas natural ruso, algo que contribuiría a degradar aún más la situación ya muy delicada de la economía de la Federación Rusa. Hay un acuerdo absoluto entre los partidarios y los detractores del TTIP en lo que respecta a la idea de que este último va a perjudicar notablemente a los países más pobres, que se van a topar con problemas crecientes para colocar sus productos tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Lo digo de otra manera, esos países van a quedar encajonados entre las potencias coloniales occidentales tradicionales y lo que hoy llamamos las economías emergentes, en una posición cada vez más difícil. Los datos que acabo de manejar conducen de manera directa a establecer una conclusión. Hay quien ha dicho, creo yo que con muy buen criterio, que el TTIP es una especie de OTAN económica. Su proyecto no es propiciar un incremento legítimo de las relaciones comerciales, sino dañar las posiciones comerciales de otros, algo que en buena ley, acabo de sugerirlo, debe generar un escenario de convulsiones muy delicado cuyos perfiles no estamos en condiciones de abordar. Sexta y última observación que quiero haceros. Me parece a mí que bajo la cobertura retórica de un acuerdo que atendería al propósito de permitir la desaparición de aranceles, de burocracias y de duplicaciones, el TTIP es una jugada maestra al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales y como tal se mueve en prejuicio de lo que deben defender las comunidades humanas, los trabajadores, las mujeres, el medio natural. De tal suerte que lo que se anuncia a su amparo es una visible degradación del escenario social, laboral y medioambiental. Me he referido antes, de pasada, a una circunstancia que a mi entender estoy en obligación de rescatar: el muy precario debate público que rodea al TTIP. Es verdad que en las últimas semanas, y probablemente de resultas de la divulgación de esos papeles en Holanda por Greenpeace, se ha registrado cierto rebrote de la discusión al respecto, pero me temo que nos queda mucho camino que recorrer. Un camino que desde mi punto de vista implica crear plataformas anti-TTIP, realizar un esfuerzo inconmensurable encaminado a divulgar qué significa el acuerdo y prepararnos, y esto es tanto más importante como el anterior, para asumir un ejercicio de permanente desobediencia civil ante las consecuencias materiales del TTIP. Debo confesaros que no soy muy optimista en lo que respecta a las posibilidades de frenar la ratificación del acuerdo. Y no lo soy por algo que dije antes.
Creo que las instituciones directoras de la Unión Europea han demostrado una ingente capacidad en materia de trampas legales, de distracciones, de presiones y de chantajes, de tal manera que se reservan en los hechos un procedimiento de ratificación que va a escapar, lo repito de nuevo, a las capacidades de discusión pública de definición popular. Algo que intuyo debe fortalecer aún más nuestro esfuerzo encaminado a contestar abiertamente lo que significa el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, empezamos entonces el turno de palabras. Ya sabéis, no hay que limitarse únicamente, tenemos alrededor de una horita, no hay que limitarse únicamente a hacer la pregunta al que no quiera, pero que tampoco sea, pues eso, 10 minutos de intervención, ¿no? Así que bueno, María va a pasar el micro por aquí adelante, Yolanda por ahí atrás. Vale.